A lo largo de la historia de la humanidad, el rayo ha sido temido y venerado, considerado un arma de los dioses, una manifestación de la ira divina o una fuerza de la naturaleza indomable. Sus destellos fugaces y su estruendo ensordecedor han provocado incendios, destruido cosechas y arrebatado vidas. Durante miles de años, el ser humano solo pudo observar con impotencia cómo esta manifestación de poder celestial caía del cielo, sin control ni dirección. Pero en el siglo XVIII, en un mundo que empezaba a desentrañar los secretos de la razón y la ciencia, un hombre se atrevió a desafiar lo que parecía una ley inmutable del universo. Un hombre que no solo soñó con entender el rayo, sino con domesticarlo. Ese hombre era Benjamin Franklin, un polímata, un genio de la ilustración, que no solo se conformaba con los límites del conocimiento de su época. Franklin estaba obsesionado con un fenómeno que la ciencia de su tiempo aún no podía explicar: la electricidad. Franklin sospechaba que era una fuerza mucho más profunda y fundamental, una fuerza que, según su audaz hipótesis, era la misma que producía los temidos relámpagos. Pero, en el siglo XVIII, muchos científicos de todo el mundo estaban fascinados con la electricidad. En 1745, un profesor de la Universidad de Leiden había conseguido atraparla en un frasco forrado de metal y lleno de agua, en el que se introducía una varilla con un corcho. El frasco hacía de aislante y el agua de conductor de la electricidad, de modo que la varilla se cargaba por frotamiento con una bola de azufre que producía electricidad estática. Cuando se acercaba un objeto metálico a la varilla, una chispa cruzaba el aire, acompañada de un crujido extraño. El misterio permaneció muchos años sin una explicación satisfactoria. Franklin, que había experimentado con la botella de Leiden, observó que la chispa y el crujido se parecían a un relámpago y un trueno diminuto. Dedujo entonces que la atmósfera de la Tierra podía ser como una enorme botella de Leiden, que durante las tormentas se cargaba de electricidad, que luego liberaba a través de los relámpagos. Franklin formuló una teoría revolucionaria. Las nubes no solo contenían agua, sino que también estaban cargadas eléctricamente, y cuando esa carga se volvía demasiado grande, se liberaba en forma de un gigantesco arco eléctrico que llamamos rayo. Pero, ¿cómo demostrar una teoría tan audaz? Franklin ideó un experimento arriesgado, uno que desafiaba la lógica de su tiempo, para probar que el rayo era, de hecho, electricidad. Un experimento que podría haberle costado la vida, pero que sentaría las bases para la invención más importante de su carrera. Aquel día de junio de 1752, el cielo de Filadelfia se oscureció con nubes de tormenta. Mientras la mayoría de la gente se resguardaba, temerosa de la furia de los elementos, Benjamin Franklin y su hijo William se adentraron en el peligroso espectáculo. Llevaban consigo un artilugio simple pero audaz, una cometa hecha de seda, con un alambre metálico que sobresalía de la punta y una llave de metal atada al extremo de la cuerda. Era el experimento que demostraría de una vez por todas que el rayo y la electricidad eran una misma cosa. Un salto al vacío en el conocimiento, una apuesta que, de fallar, no solo confirmaría los temores de sus contemporáneos. La teoría de Franklin era que el alambre metálico en la punta de la cometa actuaría como un conductor, atrayendo la carga eléctrica de las nubes. Y si su hipótesis era correcta, fluiría a través de la cuerda húmeda, hasta la llave de metal. De pronto, como un milagro científico, una pequeña chispa saltó desde la llave hasta su nudillo. Luego otra y otra más. Eran destellos eléctricos, exactamente iguales a los que había creado en su laboratorio con sus máquinas de fricción. Había capturado una fracción del poder del cielo. Había probado que el rayo era de hecho electricidad. De esta audaz hipótesis, de este arriesgado experimento, nació la idea del pararrayos. Una simple barra de metal puntiaguda conectada a un cable que corría por el costado de un edificio y se enterraba en la tierra.
Pero Franklin no era un hombre que se conformara con la mera demostración. Su mente práctica buscaba una aplicación útil para este nuevo conocimiento. Si el rayo era electricidad y podía ser atraído, ¿podría también ser desviado? La respuesta a esa pregunta no solo protegería a las personas, sino que también despojaría el rayo de su mística aterradora. Franklin se dio cuenta de que si un conductor metálico podía atraer la electricidad, también podría ofrecerle un camino seguro hacia la Tierra, impidiendo que destruyera lo que se interponía en su camino. De esta audaz hipótesis y de este arriesgado experimento nació la idea del pararrayos, una simple barra de metal puntiaguda conectada a un cable que corría por el costado de un edificio y se enterraba en la tierra. Una solución tan elegante como revolucionaria. Franklin no solo había capturado la electricidad de las nubes, sino que había encontrado la forma de neutralizar su poder destructivo. El siguiente paso era poner a prueba esta invención en el mundo real, enfrentándola a la verdadera furia de una tormenta. Y la mejor forma de hacerlo sería demostrándole al mundo entero el poder de la razón y la ciencia. Con la teoría confirmada y el concepto claro, Franklin se dedicó a diseñar y construir el primer pararrayos funcional. No era un dispositivo complejo, sino una varilla de la simplicidad y la eficacia, una vara de hierro, afilada, fijada en el punto más alto de un edificio, conectada a un cable conductor que descendía por la fachada y se introducía profundamente en la tierra. La idea era que, si un rayo se acercaba, la punta afilada traería la descarga y la conduciría de forma segura al suelo, disipando su energía sin causar daño. Era en esencia un camino directo y seguro para la furia eléctrica. El primer lugar donde Franklin instaló su invención fue su propia casa en Filadelfia, un acto de fe en su propia ciencia, una demostración personal de la confianza que tenía en su descubrimiento. Luego extendió la protección a la Academia de Filadelfia y a la Cámara de la provincia. Pero para que el pararrayos fuera verdaderamente útil, su adopción debía ser generalizada. Y por eso, Franklin sabía que necesitaba educar a la gente, disipar el miedo y la superstición, y mostrarles que el rayo no era una maldición divina, sino un fenómeno natural que podía ser controlado. Inicialmente hubo resistencia. La gente, arraigada en siglos de creencias, veía el rayo como un castigo divino. ¿Cómo podía un simple artilugio de metal desafiar la voluntad de Dios? Algunos clérigos incluso argumentaron que instalar un pararrayos era una blasfemia, una interferencia en los designios celestiales, pero Franklin, con su perspicacia habitual, no solo difundió sus ideas a través de sus publicaciones científicas, sino también a través de su popular almanaque del pobre Richard, un medio accesible para el ciudadano común. En el almanaque, Franklin explicó el funcionamiento del pararrayos con un lenguaje claro y conciso. Utilizando analogías que la gente podía entender, despojó el rayo de su aura mística y lo presentó como una fuerza natural que, al igual que el viento o el agua, podía ser estudiada y controlada. Su influencia y credibilidad como figura pública ayudaron a superar las objeciones iniciales. El rayo, antes un símbolo de poder divino, había sido despojado de su misterio y puesto al servicio de la humanidad. El pararrayos de Benjamin Franklin, una invención nacida de un experimento arriesgado con una cometa y una llave, se ha convertido en una pieza fundamental de la infraestructura moderna. Franklin, que podría haber patentado su invento y amasado una fortuna, se negó, en una muestra de generosidad que define su legado.